Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. En esta fiesta, solemnidad de Pentecostés, celebramos a Cristo resucitado, el Kyrios, el Señor sentado a la derecha del Padre, que nos ha enviado el Espíritu como coronación y primer fruto de su Pascua. Escuchemos el Evangelio de hoy tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Espíritu Santo es dado a nosotros para el perdón de los pecados, es decir, para la remoción de todos los obstáculos que impiden que la obra del Señor, comenzada en el principio de la creación, llegue a su término y a su plenitud por causa del pecado, del egoísmo del hombre y de las estructuras de pecado que han infligido contra la humanidad, contra el proyecto de Dios, toda clase de males y de ataques. El Señor ha triunfado sobre esa muerte que Él ha sufrido como la concentración de todos esos pecados y de todos esos males contra la obra de Dios, contra los seres humanos y contra la misma creación. Ayer, según el Evangelio de la Vigilia, recordábamos que Jesús anunciaba con voz potente: «El que tenga sed, venga a mí y beba el que cree en mí, porque de su seno brotarán corrientes de agua que saltan a la vida eterna». Ese espíritu que entregó el Señor en la gloria de su cruz, que entregó Jesús desde su corazón herido por la lanza cuando brotó sangre y agua, es nuevamente entregado hoy cuando, soplando sobre los apóstoles, les infunde el Espíritu para el perdón de los pecados. Considerar la presencia del Espíritu como fruto de la Pascua, como fruto del triunfo de Jesús sobre el pecado y sobre la muerte, implica, por lo tanto, ponernos en disponibilidad para que ese Espíritu nos purifique de los pecados personales, de los pecados comunitarios, de los pecados en la iglesia y de los pecados en la sociedad. Consideremos brevemente la presencia del Espíritu que purifica la comunidad eclesial, esa comunidad que tiene por alma al Espíritu Santo, pero que puede, en expresión de San Pablo, entristecer al Espíritu Santo con la mentira, con la división, con el poder ejercido despóticamente en la comunidad, como lo recordaba Pedro, presbítero como los demás presbíteros. El metropolita Ignacio de Latakia, de la Iglesia Ortodoxa, dirigiéndose en el año 68 al Consejo Mundial de las Iglesias en Uppsala, expresaba esta valiosa consideración: sin el Espíritu Santo, Dios está lejano. Jesucristo queda en el pasado.
La Iglesia es una simple organización, la misión una mera propaganda, la autoridad una dominación, el culto una evocación, el actuar cristiano una moral de esclavos. Pero con el Espíritu Santo, el cosmos es exaltado y gime hasta dar a luz el reino. Cristo está presente. El Evangelio es una potencia de vida. La Iglesia significa la comunión trinitaria. La autoridad es un servicio liberador. La misión un nuevo Pentecostés. La liturgia un memorial y una anticipación. El actuar humano es deificado. Ven, Espíritu Santo. Amén. Baste esta valiosa expresión del obispo ortodoxo para considerar nuestra convivencia eclesial en el Espíritu Santo, para dar gracias por el ejercicio creativo y servicial de los carismas, como fue la segunda lectura de hoy en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, pero también para hacer nuestra propia evaluación, nuestra propia autocrítica comunitaria, para ver y revisar de qué manera el ímpetu, el fuego del Espíritu Santo que nos lanza también a la misión está siendo obedecido en nosotros, o más bien estamos entristeciendo el Espíritu por nuestra pereza, por nuestra competencia, por nuestras luchas internas. Pero no quisiéramos reducir la fiesta de Pentecostés, la presencia del Espíritu Santo, solo al corazón intimista de la persona cristiana o solo a una cuestión intraeclesial. La presencia del Espíritu de Pentecostés abarca también la sociedad y el cosmos. Ya en el versículo 2 del capítulo 1 del Génesis, o sea, apenas comenzada los libros de la revelación bíblica, se muestra al Espíritu Santo aleteando sobre las aguas, el aliento de Dios estando presente en el caos para comenzar con la luz y con la palabra la creación de toda la belleza que ha salido de las manos de Dios. Y también allí en el segundo relato del Génesis, el divino alfarero modelando al hombre sopla sobre en sus narices para darle aliento de vida y participación al ser su imagen y semejanza. Hoy la sociedad y el cosmos están amenazados, no solamente por la crisis mundial de la pandemia, sino por aquello que está más al fondo de esto mismo, y que es la gran crisis ecológica. El Papa Francisco, en su hermosa encíclica social Laudato Si sobre el cuidado de la casa común, nos ha llamado en el último capítulo a profundizar una espiritualidad y una educación ecológicas. Y dentro de ese capítulo nos llama a la conversión ecológica, que comienza siendo una conversión de las actitudes personales en el marco también de costumbres y de actitudes sociales degenerativas de la paz y del orden que el Señor ha pensado para la creación. Y citando al Papa Benedicto XVI dice: si los desiertos exteriores se multiplican en el mundo, porque se han extendido los desiertos interiores. La crisis ecológica es un llamado a una profunda conversión interior. Qué importante que al hablar de la interioridad en el cristiano llamemos la atención sobre esta conversión ecológica, que poco es atendida en quienes suscitan espiritualidades intimistas, personales, lejos de los grandes problemas sociales y de las grandes amenazas ecológicas. Llamemos la atención sobre esto, porque el mismo Papa, mostrando la presencia de la Santísima Trinidad en la misma creación y en la misma evolución del mundo,
pone de relieve la presencia del Espíritu que nosotros los cristianos debemos saber descubrir. Y dice así: el Espíritu, lazo infinito de amor, está íntimamente presente en el corazón del universo, animando y suscitando nuevos caminos. El mundo fue creado por las tres personas divinas como un único principio, pero cada una de ellas realiza esta obra común según su propiedad personal. Y cuando contemplamos con admiración el universo en su grandeza, debemos alabar a la Santísima Trinidad. Quiero, por lo tanto, para terminar entonces, llamar la atención sobre esta dimensión ecológica, esta dimensión cósmica de la presencia del Espíritu de Pentecostés entre nosotros, que no solamente trae la reunión de las distintas culturas como en Pentecostés sucedió, para que cada uno en su lengua nativa escuche y se vea animado a cantar las mismas alabanzas del Señor, sino que esas alabanzas surjan también de una lucha y de un compromiso por restituir y por promover la vida y la ecología ante el grito de la tierra, ante el grito de los pobres y ante la urgencia de procurar un mundo nuevo, una civilización del amor y de la esperanza. Que Dios nos bendiga. Soy el Padre Pablo Pagano y pedimos desde lo alto la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para todos en la Iglesia, en la sociedad, en el corazón de cada uno y en el mundo entero. Ven, Creator Spiritus, ven, Espíritu Creador.